Hermanos, lo primero es buenos días, que Dios les bendiga y decirles que estamos contentos de volver a estar aquí de nuevo. Cada vez que venimos vemos como que el asunto va creciendo y eso es bueno, es una bendición de Dios por la que tenemos que dar gracias. Y aún ver tantas caras sonrientes, eso significa que las cosas van bien. Así que es un placer, un privilegio poder volver de nuevo a pararnos en este púlpito, que por lo que vemos, si nos dilatamos un poco en volver, será en otro púlpito, porque definitivamente la cosa va como muy rápido por la gracia de Dios. Y algo que tiene que ver con eso vamos a hablar en esta escuela dominical, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios, que es lo más importante. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre, alabamos tu nombre, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias y te pedimos el perdón de nuestros pecados para que no sean estos obstáculos para poder predicar tu palabra. Señor y Dios nuestro, ahora desciende, bendícenos y a pesar de la debilidad del predicador y de su cortedad, que tu Santo Espíritu use tu palabra para llevar el mensaje que queremos compartir en esta mañana. A ti te rogamos la bendición para que hagas lo que nosotros no podemos hacer, que es tocar los corazones de cada uno de aquellos que están aquí sentados hoy. Bendice esta iglesia, bendice luego la predicación que tendrá nuestro hermano Sugel y permite que sea hoy un día completo que te agrade y te alabe a ti como tú mereces. En Cristo nuestro Señor. Bien. El pasaje de hoy es un pasaje muy conocido por todos y en lo personal es uno de los pasajes predilectos míos de la Escritura porque presenta a Cristo de una manera tierna, extraordinaria, y presenta una situación que a nosotros también nos enternece la forma en que fue manejada. Y porque creemos también que es un buen ejemplo de cómo evangelizar a un inconverso, a un perdido, de una manera amorosa, tierna, firme, aprovechando la situación y usando todos los recursos a la mano para llevar a una persona al convencimiento. Dios usa instrumentos humanos para predicar la palabra. La obra es del Espíritu Santo. La palabra es la que hace la obra en el corazón de las personas, pero Él usa instrumentos como nosotros para llevarlas. Y esos instrumentos deben estar convencidos de que hay un mandato que nos toca a todos los creyentes por igual. Y ese mandato es: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí no dice a algunas criaturas, ahí no dice a personas que te caen muy bien, que están cerca de ti, ahí no dice tu familia solamente, no. Id por el mundo y predicad el evangelio. Nosotros hemos notado que en los últimos tiempos, por lo menos pasa en nuestro medio con mucha frecuencia, las iglesias van creciendo de alguna manera, pero cuando uno observa de dónde viene el crecimiento, muchas veces en un porcentaje bastante alto, ese crecimiento tiene que ver más bien con personas que se mueven de una iglesia a otra por un motivo u otro. Personas que conocen al Señor en un lugar y prefieren mudarse a otro lugar por una situación de movimiento, de residencia, otro porque les parece mejor la predicación de la palabra, otro porque les gusta a lo mejor los signos. Y hay muchas razones que son válidas, otras no tan válidas, pero es algo que sucede y sucede con mucha frecuencia. Eso es bueno que una iglesia crezca. Ahora, es mejor
cuando la iglesia crece, pero también crece porque muchas personas han conocido el Evangelio y han entrado a la iglesia producto de su conversión. Porque al final, la razón de ser de la iglesia no es solamente el crecimiento de los creyentes que allí están, sino ser un faro de luz, ser sal de la tierra, y es la labor que tiene cada creyente como una responsabilidad dada por Dios. Cada uno de nosotros está llamado a evangelizar, a predicar la palabra constantemente y buscar el momento preciso para hacerlo en las circunstancias en que el Señor nos va poniendo. En ese contexto, en este pasaje podemos muy bien ver cómo Dios tenía un propósito con una mujer que estaba en un lugar. A veces uno va a un sitio, se encuentra con alguien y es bueno preguntarse, yo estoy aquí con un propósito. Yo tengo algo en este trabajo nuevo que tengo que hacer. En esta universidad donde estoy estudiando, yo tengo a quién predicar. Es como vivir al acecho de que yo soy un portavoz de la verdad y como portavoz de la verdad tengo que buscar toda la oportunidad que Dios pone delante de mí para aprovecharla. Y esto sucede muy frecuente cuando somos recién convertidos. Yo puedo recordar de mí mismo, recién convertido éramos una máquina de predicar. Todos los días estábamos predicando la palabra a la gente. Todos los días el amigo, el hermano, al colegio, a la escuela, al profesor. Y con el tiempo uno va perdiendo esa velocidad. Y uno dice, bueno, es que ya no hay tanta gente alrededor mío. Cuando yo me convertí tenía muchos compañeros, pero ya los compañeros me dijeron que no, fueron a la iglesia o tal. Hermanos, en un mundo tan grande como el que estamos, con tantas gentes perdidas, usted sale a la acera y en la acera va a encontrar a quien predicarle. Lo que tenemos es que buscar la oportunidad y estar todo el tiempo armados con la armadura del Espíritu para estar protegidos del mal que está afuera, pero con la espada de la palabra, herir los corazones para salvación y para sanación. Eso fue lo que hizo el Señor en este pasaje de Juan capítulo 4. Por otro lado, este pasaje presenta a ese Cristo tierno, amoroso, compasivo, que sabía hablar con gracia para aún acusar de pecado a una mujer de una manera que no la hiciera sentir repudiada o desechada, sino más bien llevándola a entender su pecado para que ella pudiera conocer el don que el Señor tenía para con ella. Habiendo hecho esta introducción, y como yo sé que todos ustedes probablemente, o la mayoría, tienen que haber leído el pasaje, porque es un pasaje que está comenzando el Evangelio de Juan, que siempre lo leemos, y segundo, porque el caso de la samaritana es un caso que todos conocemos de alguna manera. Por eso no voy a leer el pasaje completo, sino que vamos a ir sobre el pasaje durante esta clase de escuela dominical que hemos dividido en 3 encabezados. El primero se encuentra en los versos 1 al 5 y es un viaje para un encuentro con propósito. Lo segundo es el diálogo de Jesús, donde Él se presenta como Mesías y Salvador en los versos 6 al 15. Y finalmente en los versos 16 al 23, la confrontación amorosa que Dios hace a esta mujer para la salvación de su alma. Para comenzar, vamos a leer Juan capítulo 4, versículos del 1 al 5. Yo voy a leer versión de las Américas, por si acaso tienen alguna pequeña diferencia en las versiones que ustedes tienen, voy a leer de las Américas. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba
más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Galilea y partió otra vez, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía, y esa palabra es importante, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. El Señor está con sus discípulos en Judea. Y Él tiene que moverse por una razón, porque había un comentario de que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan. ¿Y por qué ese comentario para los fariseos y para los que les rodeaban era un comentario un poco difícil? Porque Juan era un predicador del arrepentimiento. Y ellos pensaron que al morir Juan o estar preso ya, se iba a terminar esa predicación que llevaba al arrepentimiento, ese acosamiento a aquellos que eran pecadores. Pero entienden ahora que no, que aún Jesús está ganando más adeptos que Jesús, y aunque eran los discípulos que estaban llevando la palabra, Jesús era la atracción, el que estaba ahora molestando a estas personas porque él estaba trayendo un mensaje de salvación que los acusaba. Por esa razón, el Señor decide irse de Judea a Galilea. ¿Y por qué el Señor se va de Judea a Galilea? Ahí pueden haber muchas interpretaciones. Una, para evitar correr peligro de su vida, porque su hora no había llegado, no era el momento. Segundo, para dar un ejemplo de prudencia, aquella prudencia que él instruyó a sus apóstoles de decirles, tengan cuidado si van por un camino o el otro, o sea, sean prudentes en la forma en que se van a manejar cuando vayan a llevar el evangelio. Y el Señor está usando de la misma prudencia que Él después instruye y enseña a sus propios apóstoles. En este sentido, nos dice Matthew Henry, un comentario, en Caná de Galilea había llevado a cabo su primer milagro. Marchó después a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora volvió a Galilea para escapar de la persecución que la información dada a los fariseos podía acarrearle, puesto que como no había llegado su hora, debía continuar su ministerio y no tenía por qué exponerse innecesariamente a la furia de sus enemigos. Además, los discípulos que habían hecho en Judea estaban todavía muy tiernos para poder soportar la persecución y no quería exponerlos a ellos tampoco a una situación difícil. Así daba él un ejemplo a ellos de lo que debían hacer. Esa fue una de las razones por la cual el Señor se fue de un lugar a otro. Pero había una razón que tenía que ver con la providencia. El Señor tenía que ir por ese camino porque había una mujer que estaba esperando, predeterminada por Dios, que estuviera en un lugar para recibir un mensaje. Esa fue la razón probablemente primordial. Por otro lado, había muchos caminos que tomar, pero normalmente se tomaba este camino porque era un camino más corto. Pero así como era de corto, era también de peligroso, porque los judíos y los samaritanos no se trataban. Ellos tenían bastante relación comercial, tenían algún tipo de conversación. Era como una especie de guerra fría. No estamos peleando, pero tampoco somos amigos. No nos amamos, no nos queremos mucho. De hecho, cuando el Señor pone el ejemplo del hombre que fue socorrido, dice, y el que lo socorrió fue un samaritano, o sea, como que ni siquiera fue un judío. Diciéndole a ellos, ustedes que tienen las cosas, la verdad en la mano, este hombre que parece no tenerla es el que socorre y hace el bien en vez de uno de ustedes. Era esa pugna constante que había, pero al Señor esa parte no le importó mucho en el sentido de cumplir su propósito, y Él se va tomando el camino más corto, pero que era un poco más
peligrosa. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Miren, hermanos, a veces nosotros hacemos un plan para ir a un lugar a hacer algo y el plan cambia por cualquier circunstancia. Y nosotros nos sentimos como contrariados, nos sentimos como que se nos quitó la alfombra. Dice, pero vea, que yo iba para acá y ahora tengo que ir por aquí o tengo que tomar este camino. Siempre es bueno preguntarse cuando estamos en esas encrucijadas, ¿qué propósito tiene el Señor cuando me llevó aquí o me llevó allá? A veces uno se equivoca inclusive de dirección y llega a un sitio y dice, pero ¿por qué yo estoy aquí? Pregúntese por qué usted está ahí. Yo les voy a poner como ejemplo a mi mamá. Mi mamá cuando se convirtió le predicaba a todo el que le pasaba por delante. Ella tenía una pequeña tiendecita y nadie posiblemente, o muy pocas personas, doña Marisa que está por aquí puede testificarlo, pasaba por esa tiendecita que ella no le predicara la palabra. Ella supo pararse en reuniones donde habían jerarcas importantes a predicar la palabra. Pero eso no era el punto. El punto era que cuando una persona llamaba a mi casa equivocado, a un teléfono equivocado, ella le decía, no, esta no es la dirección de fulana, este no es el teléfono de ella, pero usted no llamó aquí por casualidad. Usted llamó aquí con un propósito. Déjeme decirle, no me cierre el teléfono, que yo lo que tengo es que predicarle a Cristo. Y le predicaba a Cristo a una persona que no conocía. Y si no recuerdo mal, algunas personas fueron a la iglesia por esas llamadas fortuitas en que ella decía, no fue casualidad que tú llamaras aquí. Tú llamaste con un propósito. Yo tengo un mensaje que darte y le predicaba el evangelio. Y eso para nosotros era un ejemplo de cómo aprovechar oportunidades que Dios pone en nuestro camino, en un autobús, en un taxi, en el trabajo. Hermanos, nosotros estamos viviendo una época en que tenemos que estar al acecho de buscar todas las oportunidades posibles para predicar el evangelio. Quiera Dios que pronto esta iglesia, no esa pared, no, hasta la de atrás, sea derrumbada para seguir ampliando, pero que quiera Dios que la mayoría de los que llegan sean personas que vinieron porque conocieron al Señor, porque lo que nosotros tenemos como encomienda es ir por el mundo y predicar el evangelio haciendo discípulos. La iglesia es un lugar de crecimiento del que está en la iglesia cuando se predica la palabra, porque aquí crecemos, nos movemos y podemos practicar unos con otros los mandatos del Señor, pero hay un mandato primario, ir a predicar el evangelio. Y predicarlo al vecino, y predicarlo al del frente, y predicarlo al de atrás, y predicarlo en el trabajo. Y vamos a ver cómo la obra del Señor comienza a expandirse, porque nosotros tenemos un deber. El mundo está en oscuridad y nosotros tenemos la luz. Y la luz no se pone debajo de un almud, no se esconde debajo de la cama. La luz se pone en un lugar donde los demás van y la ven y son atraídos por ella. Ese tesoro que tú tienes en tu corazón, esa obra que Dios hizo contigo, es para que tú uses como motivación de llevar a otros para que tengan aquello que tú tienes. Y eso lo vamos a ver ahorita en este pasaje. Yo quiero que todo el mundo conozca aquella salvación con que yo fui conocido, porque es verdad que la salvación viene de Dios, que somos predestinados desde la fundación del mundo, pero es verdad que hay una responsabilidad humana de predicar la palabra. Porque hay quien dice, bueno, ¿y para qué voy a predicar si total la obra de... No, la obra es de Dios. Siempre la obra va a ser de Dios. Dios llama, Dios convierte y Dios elige, pero yo no sé quiénes son. Ahí hay un misterio. ¿Cuál es el punto mío? Predicar la palabra. Predicar la palabra. ¿Y qué hizo Cristo? Eso. Él tomó ese camino que vemos que lo tomó por una decisión que tenía que ver con su seguridad, y en ese camino tiene un encuentro importante con una mujer samaritana, y eso es importante. Aquí habían dos situaciones complicadas.
Primero, que era una mujer, que los hombres no se trataban mucho con las mujeres. Y segundo, que era samaritana, era de los contrarios. Vamos a seguir con el verso 6 al 15. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Él le dijo, ve y llama a tu marido. Vamos a ver la escena. Es una hora caliente del día, una hora difícil, la hora sexta. ¿Y por qué esa mujer estaba ahí sola a la hora sexta? Dicen comentaristas, y parece que es así, que las mujeres que iban al río a buscar agua, yo no sé si en Cuba sucede de esa forma, pero en Santo Domingo, las personas que lavan en el río sus ropas normalmente no van solas. Usted ve como 10 mujeres lavando la ropa. Es más, las mujeres a veces se van a parar a hacer algo y le dicen, ven manita conmigo para que la acompañe, cosa que no le pasa a los hombres. Los hombres van solos donde tienen que ir, las mujeres van en grupo, quizá por protección, quizá por hablar, quizá por lo que fuera, y se juntaban. O sea, que era muy extraño que esas mujeres que iban ahí a buscar el agua, normalmente iban en la mañana, que era la hora fresca, o iban en la tarde, que era la temperatura estaba mejor, pero ella estaba en dos condiciones, sola y al mediodía. Y tú dices, ¿por qué esa mujer estaba ahí al mediodía? Porque era al mediodía que se iba a encontrar con Cristo. Pero también porque probablemente era una mujer que estaba despreciada y avergonzada, porque era conocida por tener varios maridos. Y es muy fácil que nadie quisiera estar con ella. Y al ser una mujer desechada, una mujer pecadora, ella iba sola a la hora que no iba nadie, así nadie le llamaba la atención. De repente ella está sacando agua, los apóstoles se van a buscar comida, que ese es otro punto. ¿Y por qué Jesús no se fue con los apóstoles a buscar comida? Puede ser al revés. Espérenme aquí en el agua, que yo voy a buscar la comida. Pero él se queda a buscar el agua mientras ellos van a buscar la comida. Y lo bonito y grande del caso es que estando en un lugar peligroso no se queda con nadie. Él se queda solo. Ahí uno puede ver cómo es que la providencia va actuando en situaciones. En este caso, Cristo conocía lo que estaba pasando. Nosotros no lo conocemos, pero nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por la providencia. ¿Por qué Dios nos está llevando por este camino? ¿Por qué Dios nos está moviendo del lugar? ¿Por qué Dios me cambió de universidad? ¿Por qué Dios puso una persona al lado mío y me contó un problema? Porque Dios tiene un propósito. En este caso, Cristo se acerca a la mujer, se sienta al lado del pozo y le hace una pregunta sin muchas complicaciones. Mujer, dame de beber. Y ella le dice, pero ven acá. ¿Y cómo es que tú, siendo judío, le pides a una mujer samaritana que te dé agua? Como que es raro, porque tú me estás pidiendo esa agua a mí.
Y él le dice, bueno, mira, esa agua que tú me vas a dar no es igual que el agua que yo te puedo dar. Y le pone una conversación que es interesante porque lo que hace es provocar en ella un interés de algo que no era comprensible en el momento que el Señor se lo dice. Y nosotros tenemos que a partir de ahora comenzar a ver el diálogo para poder entender cómo Cristo la va llevando a ella porque quiere llevarle un mensaje y la va preparando. ¿Cómo la va preparándola? Poniéndola interés en Él. Toda predicación de la palabra, y en esto Cristo es un ejemplo, está centrada en Cristo. No hable de que usted, que le pasó, eso son cosas periféricas para interesar a una persona. Pero lo que va a llevar a una persona a Cristo es Cristo. Y en eso tenemos que estar claros. Aquí hay una conversación relativamente periférica, que lo que quería era como moverla para que ella preguntara, ven acá. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. De verdad, hermanos, pónganse en el lugar de esta mujer. ¿Y quién es este hombre? Que me va a dar agua viva. No estoy entendiendo. Porque él ni siquiera tiene con qué sacarla. Entonces, ¿de dónde que me va a dar el agua un hombre que tiene sed? O sea, él está ofreciendo lo que yo no veo que él tiene. El agua la puedo sacar yo, no él. Y él me está ofreciendo ahora un agua viva. Pero ¿qué pasa? Que con esa aseveración, el Señor comienza a hacerla cuestionar quién es este. Y nosotros tenemos que a veces con las cosas que decimos hacer que los demás cuestionen quién es este o quiénes somos. Ven acá, fulano, ¿y por qué que tú pagas tus impuestos? Porque yo soy cristiano. ¿Cómo así? Sí, porque la palabra dice. ¿Y por qué tú eres así con tu esposa? Porque el Señor me lo manda. ¿Cómo va a ser? O cosas como, que a veces suceden, estoy loco por llegar a mi iglesia o a mi casa, a la iglesia, un domingo. Hoy no es mejor irse a ver un partido de béisbol. No, porque el domingo es el día para adorar al Señor. ¿Cómo para adorar? Yo no entiendo. Son cosas que interesan a otros a saber por qué tú las haces. Y los motiva a preguntar. El Señor lo que hizo en ella fue poner un interés. Yo tengo un agua que es viva. Tú no la quieres. Además, si tú supieras quién soy yo, Señor, póngase en el lugar de la... a mí me gusta ir a la escena. Si tú supieras, ¿cómo de quién eres tú? Un foratero que tiene sed, que se va a sentar ahí. No, no. Si tú supieras quién soy yo, tú le pedirías agua. Ya ella en ese momento, cualquier persona normal como nosotros, debería estar preguntándose quién es este. ¿Cómo que él, que si yo lo conociera, que me va a dar agua viva? Ya ella estaba en un estado de cierta preocupación, pero como siempre pasa, ella hace una pregunta simple. Ella no le preguntó, ¿y quién eres tú para tú decirme a mí que me vas a dar agua viva? No, ella le hace una pregunta colateral, desvía un poco el tema y dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? Ella va a la parte material de la pregunta. Yo no te veo a ti con condiciones de darme a mí lo que tú no tienes. ¿Y de dónde tú la vas a sacar? Es como cuando tú le predicas a alguien y te dice, ¿tú crees que es tan fácil así como decir que el Señor aceptara en mi corazón y pedir perdón? Ay, es así. Sí, es así. Eso es lo que dice la palabra. Y en este caso, ella se está fijando en la parte material de él y dice, pero es que tú no tienes nada como para darme a mí el agua ni darme con qué beber. ¿A qué viene esta conversación? Además, ese pozo es hondo, no es que tú vas a meter la mano, ella todavía está en el agua, pero él está en otro tema. Y le sale con otra cosa más. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ella ahora se remonta a Jacob, al dueño del pozo, a la razón por la cual el pozo estaba ahí y por qué el pozo era usado
y que ese pozo era de ellos en cierta forma, ¿eres tú mayor que el dueño del pozo que nos dejó ese pozo y que él vivió de ahí junto con su ganado? Ella se va ahora a un punto del pasado que no tiene que ver mucho con la conversación. Y eso nos pasa a nosotros cuando predicamos la palabra, que a veces la persona desvía el tema y te viene con otra cosa que no tiene que ver con lo que tú estás llevando, y nos toca a nosotros volver a traer al punto de la conversación inicial. Ella se desvió. Eso es como cuando estamos predicando y de repente las personas nos salen con una historia que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Porque ella lo que no quiere es llegar al punto del asunto. Si yo hubiera estado ahí, yo le digo, pero espérate, explícame bien qué es lo que tú me estás diciendo. Yo no estoy entendiendo bien. Que es agua viva, que tú eres el pozo, que tú eres el que me puedes dar el agua cuando tú no la tienes. Explícame, porque ahora estoy preocupado por saber quién eres tú. No, ella se va al pasado. Y eso nos pasa a nosotros constantemente cuando estamos predicando la palabra, que nos vienen con otra cosa que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Y ahí te toca a ti y a mí volver a retomar la conversación. Y ahí el Señor entra más profundamente y le dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esa agua que está ahí, que te dio Jacob, de ese pozo que a ustedes les pertenece, tú tomas agua y sigue con la misma sed. Eso es como cuando estamos hablando de la palabra. No porque yo tengo una religión que me da cierta paz, pero siempre vas a estar vacío. Porque esa religión que tú tienes no es la que te va a llenar tu alma. Porque tu alma tiene un hueco que es de Dios y ese hueco de Dios solamente Dios lo llena. Porque definitivamente esa agua que toman los demás siempre le da sed. Por eso nunca están conformes, ni tranquilos, ni quietos. Porque la única agua que no da sed jamás es Cristo Jesús en el corazón de los creyentes. Cristo, y ya yo no necesito más nada. Con Cristo yo lo tengo todo. Ya yo no necesito hacer procesiones, yo no necesito hacer horas santas, yo no necesito hacer sacrificios, nada, nada, porque en Cristo está todo lo que yo necesito. Si Jacob fuera mayor que Cristo, pero Jacob no era mayor que Cristo, pero para ella sí. Ese pozo es una herencia importante que yo tengo ahí. Ahora, imagínese usted qué pensaba ella cuando él le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Claro que sí, eso es lo más normal, que yo bebo hoy o como hoy, tengo sed o hambre mañana. Y ahora entra en el punto crucial. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¡Qué respuesta tan controversial y extraña! Si tú bebes del agua que yo tengo, esa agua que tengo yo salta para vida eterna y tú no tendrás sed jamás. A lo que el Señor, ella le contesta, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿En qué punto estaba ella en ese momento? En el punto materialista de la conversación. Tú tienes agua, un agua que dura muchísimo, un agua que yo no tengo que volver aquí otra vez a sacar el agua, pero el punto de la vida eterna hasta ahí no la había afectado a ella. Él habló de vida eterna, ella está hablando de la vida material, que es lo que pasa con predicaciones como lo de la prosperidad. Ven que yo te voy a dar aquí, pero es que lo nuestro no está aquí, lo nuestro está allá. Por eso es que cuando predicamos la palabra, estar diciendo, ven a Cristo y tú verás que tus problemas serán resueltos. Ven a Cristo y tú vas a ver cómo tu matrimonio va a cambiar. Ven a Cristo y tú vas a ver cómo vas a progresar. Ven a Cristo. Eso no son argumentos, porque hay gente que viene a Cristo, entonces le va peor. Porque lo que Cristo está ofreciendo no es aquí, es allá. Y puede ser que Él te bendiga aquí, porque el que viene a Cristo y Dios lo bendice aquí, Dios provee
de muchas bendiciones, de múltiples formas, pero nuestra predicación no puede estar centrada en lo que Cristo ofrece aquí y ahora, sino en lo que Cristo ofrece aquí y después allá. Porque nuestra esperanza está allá en el cielo. No hay nada que Dios no nos dé aquí que no tengamos sed otra vez. Y eso es un ejemplo muy claro. Miren, hermano, el que me diga que no, no levante la mano. Usted compra un carro del año que usted anhelaba. ¿Qué pasa a los 3 años? Que quiere otro. Usted compra la casa que usted quería. Y con él dice, oye, hubiera querido una mejor cita. Uno siempre tiene ese gusanito que dice, yo quiero más. Uno no se sacia porque no hay nada en esta vida que te pueda saciar. Tú pasas una noche divertida, el otro día está igualito. De hecho, lo que a mí me llevó en cierta forma a interesarme en la predicación cuando mi hermano Sugel, que era más joven que yo, que por cierto es más joven que yo, me predicó la palabra, es que íbamos caminando en un tiempo en que yo estaba bastante deprimido de ver el mundo que estaba a mi alrededor y mi propio pecado, en una vida de pecado muy incorrecta, ya cansado del deterioro moral, cansado de no llenarme de nada, de leer y no conseguir que me diera la respuesta, de buscar aquí, de buscar allá, de buscar en Krishna, de buscar en Krishnamurti, de leer aquí filosofía, Gibran, y nada me llenaba. Y llega un momento en que le confieso a Sugel, le digo, Sugel, yo me siento vacío, porque la vida no tiene sentido. Esto aquí uno consigue hoy una cosa y mañana necesita otra. Tus amigos te traicionan y tú traicionas. Tú no sabes quién te habla la verdad. Y ese estado de desesperación de buscar una respuesta, tiene una respuesta que él me da muy sencilla y me dice, tú estás así porque no conoces a Cristo. ¿Cómo? Tú te has vuelto loco. ¿De qué tú me estás hablando? Bueno, que si tú conocieras a Cristo, tú no estuvieras en ese estado en que estás. Honestamente, fueron palabras sencillas y yo le dije, ¿cómo una persona inteligente como tú puede creer en esas cosas? ¿Tú te metiste evangélico fue? Sí, yo me convertí al Señor. No, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Pues mira, sí, yo me convertí al Señor y te lo estoy diciendo ahora. Y tú estás como estás porque tú no crees en Cristo. Si tú creyeras en Cristo, tu vida fuera otra. Esas palabras conmovieron mi corazón y me perturbaron. Al punto de que esa tarde fueron a predicarme. Yo les dije, yo no voy a creer en lo que ustedes me están diciendo porque yo no creo en nada de eso, pero lo quiero oír. Y cuando los escuché, les dije, no voy a creer. Yo voy a ser amigo de ustedes, pero no voy a creer porque no creo. Y esa noche estaba yo rogándole al Señor que si Él estaba ahí, que me escuchara porque lo necesitaba. Y a la semana o 2 semanas respondió mi oración. ¿Qué fue lo que pasó? Una conversación de 2 minutos o 3 minutos en la calle caminando. Hermanos, uno no sabe cuándo va a tocar un corazón. Uno no sabe cuándo va a interesar a alguien. Tú estás así, amiga mía, porque tú no tienes a Cristo. Tú estás desesperada porque tú no tienes esperanza. Tú estás en esa condición en tu familia porque no estás aplicando tu palabra. Cristo es todo para ti. Eso fue lo que el Señor le dijo a ella. Y esos son los argumentos que tenemos que usar nosotros. A veces nosotros perdemos el tiempo con mucha apologética y muchas explicaciones de la evolución. Todo eso es bueno como una introducción, pero eso no salva a nadie. Eso no convence a nadie. Eso es simplemente un instrumento para llevar a la palabra, porque la palabra es poder para salvación y la palabra es lo único que puede coger un alma pía, transformarla y sentarla ahí como están muchos de ustedes. Examine su vida y veámonos como esta mujer, por lo menos la mía, y veamos que esa pequeña palabra de lo que te falta es Cristo, mueve tu corazón a buscar más de Cristo. Y cuando tú buscas más de Cristo, dice el Señor, nadie que viene a mí yo le echo fuera. Miren, hermanos, ninguna oportunidad sobra para predicar la palabra y en eso yo me siento culpable
y sé que muchos podemos sentirnos culpables. Uno se sienta a veces en un avión y va callado todo un vuelo cuando tiene a alguien ahí que a lo mejor le puede poner conversación y predicarle la palabra. Uno se sienta en un autobús, en su trabajo, los muchachos en la universidad, donde sea, hay un campo que está loco por recibir la palabra de Dios porque está sin esperanza. Y nosotros, así como Cristo, tenemos que interesar a las personas para que pregunten qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó en ti? Porque eso que pasó en ti yo lo quiero para mí. Lo que pasa es que muchos lo quieren como esta mujer. Yo quiero el agua, yo quiero que el agua no se gaste, que el agua dure para siempre, pero la vida eterna eso es otra cosa. Porque ella tenía su religión, ella era samaritana, y como yo estoy en mi religión, yo estoy tranquilo. Miren, no lo dejen tranquilo, digan la verdad. Ahora, vamos a decirla con la gracia con que el Señor se la dijo a esta mujer, y es la parte que vamos a ver. La mujer, déjame ver la hora, no sea cosa. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Su deseo era puramente materialista. Yo no quiero volver aquí a buscar agua y yo quiero tener agua para siempre ya. Ella no le preguntó por la vida eterna. Fíjense que ella no le pregunta, ¿y qué es eso de la vida eterna? No. Ella estaba preocupada por el agua y ella quería esa agua. Muchos quieren el bien del evangelio, pero no el evangelio. Muchos quieren la vida estable que tú tienes, pero no porque tú la tienes estable. Y no, una cosa es consecuencia de la otra. Tenemos una vida estable porque la Biblia nos la estabiliza a través de Cristo y la obra de Él en nosotros. Porque nada podéis hacer apartados de mí, dice el Señor. Respondió. Entonces Cristo le enfrenta de una manera tan sabia, de una manera tan amorosa, de una forma tan tierna, que le dice pecadora sin decírselo a la franca. Le dice así, sí, no hay problema. Ve y llama a tu marido y ven acá. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ella tenía que buscar al marido para que él le diera del agua? Porque ella estaba sola ahí. Esa pregunta no venía al caso. Es más, si yo hubiera estado ahí, yo no se la hago. Ven, tráeme a tu marido para que vea del agua. ¿Cómo a mi marido? Porque yo estoy aquí, la que está aquí soy yo. Ahora, ¿qué estaba buscando el Señor cuando le dice, ve y busca a tu marido? Enfrentarla con su pecado. Miren qué forma tan sabia de decirle pecadora sin ser rudo con ella. Ve, busca a tu marido y ven. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Entonces, hasta ahí ella está hablando cierta verdad. No tengo marido. Ella no dijo lo otro. No tengo marido. Por eso no lo puedo traer. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, le dice, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, en eso has dicho la verdad. Le declara, le hace una declaración a este hombre que ella no conoce, que la pone contra la espada y la pared, pero claro que tú no puedes venir con tu marido porque tú tuviste 5 maridos. Y ahí entra otro punto de interés que el Señor provoca en ella. Imagínese usted que usted está con este hombre y él le dice algo que era prácticamente a lo mejor un secreto para él, era un hombre extraño de otra ciudad, y le está diciendo, no, que tú tuviste 5 maridos. Pero ¿y quién le habrá dicho a este hombre eso? Bueno, Cristo lo sabía porque era Dios, pero definitivamente ella es enfrentada con su pecado de una manera muy sutil y muy tierna. Ahora ella entra en otro estado en su mente y dice, Señor, me parece, no es tú eres, no, me parece como que tú eres profeta. Porque tú me estás diciendo algo que yo no sé cómo tú lo averiguaste. Me da la impresión que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. En esa frase, ¿qué hizo ella?
desviar la conversación otra vez. Es increíble. Ella ahora no se interesa en el punto de la acusación que le hacen, ni la pregunta que le hacen, ni nada. No, no. Ella vuelve otra vez a su religión y a desviar la conversación. A veces le estamos predicando a una persona que está perdida y dice, ajá, ¿y qué pasó con los indios? Oye, ¿a ti qué te importa qué pasó? Tú eres indio. ¿Qué pasó contigo ahora? ¿Qué pasó contigo ahora? Yo tengo mucho tiempo, no me queda mucho tiempo para ver cómo voy a manejar el asunto. 15, ¿a qué? Me da. Miren, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo porque quiero ser práctico. Había una persona que iba a nuestro grupo en ese tiempo de jóvenes, que era cercana a nosotros, que estaba casada. Y su esposo hizo una profesión de fe, que yo no sé si fue real o no, porque en el tiempo me parece que no, pero en ese momento estaba yendo a la iglesia, andaba con nosotros, y yo recuerdo como ahora que su esposa un día me dijo en su casa, yo no quiero que en esta casa se vuelva a predicar la palabra nunca más. Estoy cansada de que mi marido esté con ustedes con este asunto de la Biblia y ya yo no quiero que aquí se hable más de eso. Y si no recuerdo mal, creo que Maggie podrá recordarlo, le dije, posiblemente te vas a arrepentir de tus palabras. Ahora, si tú no quieres que te predique más, no hay nada que hablar. Yo no puedo hacer en tu casa lo que tú no quieres. Creo que el esposo siguió viendo y después se fue y no lo volví a ver más. Pasaron los años y yo recibo una llamada a las 4 de la mañana anónima de una persona que estaba desesperada llorando. Fue una conversación difícil, no la voy a traer en detalle porque ustedes están grabando, pero fue una conversación difícil. Y yo preguntaba, ¿pero quién me habla? Yo no te voy a decir, simplemente te voy a decir que me voy a quitar la vida. Y quería que tú lo supieras. Le dije, ¿y por qué tú quieres que yo lo sepa? Porque yo quiero que tú lo sepas. Y ahí arranco yo con Maggie, con la Biblia en la mano, porque yo no tenía tiempo de buscar textos. Le digo rápido, búscame textos, y Maggie me daba textos, yo le daba textos, y espérate, y aguántate, y él no lo haga, y tu familia, y tus hijos, pero yo no sé con quién estoy hablando. Era una llamada anónima. En un momento dado le dije, tú deberías decirme por lo menos tu nombre, porque tú me levantaste a las 4 de la mañana para decirme algo así, y me dejas en una incógnita. No te voy a decir, tú vas a saber lo que va a pasar. Imagínense ustedes mi impresión con una situación como esa, y Maggie ahí, tiqui, buscándome texto, porque yo no podía dejar en el teléfono. No te me vayas, espérate, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. Hasta que el Señor me dio gracia, y después de una larga conversación me dice, no lo voy a hacer hoy. Me voy a juntar contigo mañana. Bueno, ganamos la primera batalla. ¿Dónde nos vamos a juntar mañana? En un parqueo, creo que era de un supermercado, a tal hora. Y yo le dije, no, porque yo no voy a juntar contigo si yo no sé quién tú eres. Ahí vino la parte de la prudencia que usó Cristo cuando se fue del lugar. ¿Y qué sé yo quién tú eres para ir a un parqueo a juntarme contigo? No, yo me puedo juntar contigo en un lugar visible donde todo el mundo pueda vernos, aunque no nos vea personalmente. Y la convidé a juntarnos en un lugar arriba de mi casa, que había otro apartamento que era de mi hermano. Él no estaba ahí, estaba creo que de viaje, y ahí estábamos a la vista pública, pero no estábamos dentro de la gente. Cuando yo veo a la persona, yo me quedo sorprendido. Digo, pero eres tú. ¿Cómo va a ser? El asunto es que la llevo y le digo, tú te acuerdas, tú necesitas la palabra, y le predico la palabra, y ella comienza a escuchar la palabra de Dios. Al punto que está ya ahí de una conversión. Y les traigo el ejemplo porque es muy parecido a lo que pasó aquí. Estamos en su casa, creo que andaba con Maggie ese día también, y ella está a punto ya de hacer una confesión de fe. Ya estaba casi convencida.
de la palabra. Y cuando va a hacer la confesión de fe, me hace una pregunta que me dejó patidifuso. Y si yo me convierto, yo tengo que dejar de usar traje de baño. Yo le dije, no. Perdóname, que tú no me estás entendiendo. Yo te estoy hablando a ti de la vida eterna, yo te estoy hablando de la conversión, te estoy hablando de la transformación de tu alma y tú estás preocupada porque si nosotros usamos o no traje de baño, eso es intrascendente. Y eso es lo que hacen muchos inconversos, que te salen con unas cosas que tú dices, pero ¿a qué viene ese caso? Cuando estamos hablando de la salvación de tu alma. Yo le dije, mira, yo no voy a seguir hablando porque tú no has entendido cuál es tu situación. Y ahí hablamos, terminamos la conversación y gracias a Dios que no quedó como el caso de esta mujer. Esta mujer desvía la conversación acerca de dónde se debía adorar y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Iba a llegar un momento que no era un problema de religión, es un problema de la verdadera adoración, del verdadero conocimiento. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí fue directo y le dijo lo que era verdad. La salvación iba a venir por los judíos, no por estar en esta o aquella religión, no por pertenecer a esta o aquella etnia. No, la salvación estaba predicha, estaba ya hablada por los profetas, profetas que si ella hubiera conocido, definitivamente hubiera entendido que este hombre que le estaba hablando con una autoridad fuera de serie. Y el Señor ahí es directo y le dice que la salvación viene por los judíos. Ella sabía que él era un judío. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene por lo que nosotros conocemos, que se nos trajo la palabra. Ustedes no saben. En la religión tal o en la otra no saben dónde se debe adorar porque la salvación viene por Cristo. Pero la hora viene y ahora es, y eso decimos nosotros ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿A quiénes? A los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y qué hizo Cristo? Ya él no comenzó a argumentar con ella. Ya él fue directo a llevarle la palabra y a explicarle cuál era la forma en que ella podría o podía salvar su alma. Porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y ahí la mujer sale con algo que ya ella tenía conocimiento acerca de esto. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Él es el que es el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo sé que vino un Mesías, que fue lo que le pasó a los judíos. Ellos sabían que venía un Mesías, vino el Mesías, pero no creyeron que ese era, porque Él no parecía el Mesías. Él vino en una condición que era totalmente paradójica con respecto a lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un rey lleno de gloria y lo que vino fue un siervo que se despojó de su gloria para traer salvación a todo el que se acerque a esta mujer de una manera muy especial. La mujer le dijo, cuando Él venga nos declarará todo. Dice ella, cuando Él venga, Él lo va a declarar. Y le dice Él algo insólito. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Las mismas palabras que Dios
le dijo a Moisés cuando se encontró con él: si me mandan y me preguntan quién me manda, dile que yo soy. Un yo soy eterno, un yo soy que solamente Dios puede ser. Y ahí Cristo le da la declaración final y le dice: yo soy. ¿Por qué es vital esta declaración de yo soy? Porque es la declaración que toca el corazón de esta mujer. Miren, hermanos, Cristo predicó a Cristo. Cristo le habló de Cristo. Y si Cristo predicando habló de Cristo, no hay otro nombre en el cual nosotros podamos predicar, ni religión, ni iglesia, ni lugar, ni yo creo, ni yo considero. Predicar a Cristo y a este crucificado es el que tiene poder para salvación. Olvidémonos de todo lo demás. Toda evangelización, toda predicación tiene que estar centrada en Cristo, porque en ella hay poder. Es Cristo el que tiene el poder. Ese yo soy tiene un poder tan grande en esa mujer que ya toda la conversación anterior se queda ahí. ¿Y qué pasa? En esto llegaron los discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o qué tratas de hablar con ella. Se comportaron muy como ellos eran. ¿Y qué se está hablando con esta mujer? Ellos no estaban preocupados por otra cosa. Y el Señor le habrá contestado algo, no lo recoge aquí la escritura. ¿Qué tratas de averiguar o qué estabas hablando con ella? Él no le dio explicación a los discípulos. Ahora, quedémonos en el yo soy y en la mujer. Yo soy el que habla contigo. Llegan los discípulos, interrumpen la conversación. ¿Y qué ha pasado en ese momento en el corazón de esta mujer? ¿Qué pasó? Ya su corazón había sido tocado por la flecha que tiene Cristo para salvación. Y ella reacciona como reacciona uno que se convierte normalmente. Entonces, la mujer dejó su cántaro, dejó su vida, dejó su agua, dejó lo que estaba buscando, dejó lo que estaba haciendo, porque encontró algo tan grande que sale corriendo para la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Ella estaba predicando la palabra a los minutos de haber entendido que el Señor era el Señor. A todos nos pasa eso, lo que pasa es que nos callamos después. Cuando recibimos la salvación, es algo tan grande que no podemos callar. Y dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Ese primer paso de la mujer nos da a entender con cierta certeza que esta mujer se entregó al Señor y se convirtió. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando se convirtió? Llevar las buenas nuevas a su pueblo, a la ciudad y a todo el que estaba alrededor. Y ese testimonio de esta mujer despreciaba, y salieron de la ciudad e iban a él. Y mientras tanto los discípulos rogaban: Rabí, come. Pero el Señor no estaba en eso. Y él estaba con toda esa gente que estaba llegando y con lo que había pasado con la mujer. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces decían entre sí: ¿la habrá traído alguien de comer? Ellos estaban en otra estatósfera. Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió, y llevar a cabo su obra. El Señor acababa de llevar a cabo su obra, porque para el Señor eso era lo primero y para nosotros también. Antes que trabajo, antes que todo, está Cristo. Y antes de hablar banalidades, vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a buscar a los perdidos,
Vamos a llevarle la predicación para ver si la iglesia sigue creciendo como hasta ahora, y qué bueno, y no esta, no todas las iglesias, producto de muchas almas que fueron traídas de las fases del infierno por la predicación bendita de la palabra. En el versículo 40, como resultado final, dice: de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Ellos se enamoraron de Cristo. Ellos eran enemigos de Cristo, pero ellos se enamoran de Cristo y dicen: no te vayas, espérate, que yo quiero que tú te quedes aquí. Le ruegan que se quede, le ruegan que continúe en ese lugar. Y muchos más, por eso creemos que ella se convirtió, y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Cuánta belleza hay en este pasaje. Qué buen ejemplo de cómo llevar la palabra y de cómo Dios usa a una pobre mujer pecadora samaritana para que los samaritanos de ese pueblo conozcan al Señor en 2 o 3 días de ministerio. Hermanos, no te creas menor que nadie porque no eres pastor o porque no conoces suficiente la Biblia, porque eres muy bueno. Tú tienes ya, cuando conoces al Señor, suficientes elementos en tus manos para llevar la palabra. Llévala conforme a lo que tú sabes y trata cada día de saber más, porque si el mundo tiene hambre de algo y necesidad de algo, es de la palabra de Dios. Presenta a Cristo. Que los impíos se empeñan mucho en presentar sus agendas. Nosotros tenemos que combatirla presentando la nuestra, y la nuestra es predicar la palabra de Dios. Aquí tenemos un excelente ejemplo de cómo hacerlo y de cómo Dios obra cuando presentamos a Cristo, porque Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Quiere el Señor que si alguno está sentado aquí hoy y no conoce al Señor, medite en estas palabras y como la mujer samaritana diga: Señor, yo quiero de esa agua. Jóvenes, yo quiero de esa agua. Niños, yo quiero de esa agua. Mayores, yo quiero de esa agua. Y dice el Señor: yo toco la puerta y abro. Y si tú abres la puerta de tu corazón, yo entro y ceno contigo. Pero tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Él haga contigo como hizo con esta mujer pecadora, que probablemente es más pecadora que muchos de los que están aquí. Pero no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y el Señor vino a buscar a esos, a los que están más perdidos. Entonces da por gracia lo que por gracia recibiste. Vamos a orar. Bendito Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo espero, Padre, que la apliquemos todos en nuestros corazones, incluyéndome, y que haga el efecto para que muchos nos movamos a predicar más a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por este hermoso pasaje. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tu poder se manifiesta a través de nosotros, débiles instrumentos que tú has usado para llevar el Evangelio. Ahora danos la bendición y prepáranos para el culto que viene. En Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.